Recording in progress. No, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a los seminarios Antumapu. Y hoy día tenemos el placer de presentar al profesor Rubén Calvo, quien se ha integrado recientemente a nuestra Facultad de Ciencias Agronómicas. Y Rubén es profesor asistente del Departamento de Gestión e Innovación Rural. Es investigador adjunto de la línea de investigación de ciudades resilientes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. De profesión, Rubén es sociólogo de nuestra universidad, magíster en gestión y políticas públicas también de nuestra universidad y doctor en geografía de la Universidad Católica de Chile. Ha liderado y sido parte de proyectos de investigación en el ámbito de cambio climático, vulnerabilidades, adaptación de sistemas socioecológicos y políticas públicas. Actualmente se encuentra implementando su proyecto Fondes y Iniciación, que partió este año, ¿cierto? 2023. Claro. Titulado Restricciones y límite para la adaptación en el sistema socioecológico de producción agrícola y provisión de agua de las cuencas de Limarí y Aconcagua. Así que de mi parte te doy la bienvenida a la facultad y todo suyo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá en este día que se acaba de lanzar la lluvia, así que bonito por ese lado de que tengamos precipitaciones en Chile Central. Va a haber café, parece después un cafecito así para el frío, así que también podemos recuperar un poquito de calor. Hoy día les vengo a contar y un poquito como a relatar dos artículos de investigación que publicamos en el marco de mi tesis de doctorado que terminó hace un poquito más de un año. Y estos artículos fueron publicados el 25 y el 26, hace muy poquito, y que tratan en general sobre una pregunta quizás sencilla, pero difícil de responder, al menos me tocó bastante años responderla, que cuál sería el efecto que tiene el derretimiento acelerado de los glaciares, ¿no es cierto?, que estamos experimentando a lo largo del mundo, en la actividad agrícola, por un lado, y en la escasez hídrica, por el otro. Y básicamente esa es la pregunta general que reúne estos artículos. Creo que hay que hacer clic en la presentación para yo... Ahí, sí. Entonces vamos a hablar un poquito de introducción, metodología, resultados y un poquito de conclusiones, discusiones de esta gran pregunta. El cambio climático, como todos sabemos, ¿no es cierto?, ha aumentado la temperatura media del planeta y ha generado un derretimiento bien acelerado de los glaciares a lo largo del mundo. Es un fenómeno que, al menos en el 90 y tanto por ciento de los glaciares, ha ocurrido así. Hemos tenido glaciares que se ha visto lo contrario. Hay glaciares que han crecido durante las últimas décadas, pero son la minoría. Y son casos bien particulares, por ejemplo, en la Patagonia hay uno. Pero en general, la tendencia general es que la mayoría ha perdido gran parte de su volumen, de su área, y esto en base o como efecto del cambio de la temperatura. Y hay un fenómeno bien particular que se genera cuando los glaciares se están derritiendo, que se llama el Peak Water Glacier Runoff. ¿Qué significa esto? Que hay la contribución que tiene el glaciar al caudal superficial, por ejemplo, o al balance hídrico de la cuenca, aumenta a medida que se va derritiendo aceleradamente, y luego, cuando ya su área empieza a disminuir significativamente, esa contribución, ese caudal que recibimos de los glaciares, cae rápidamente o progresivamente. ¿Sí? Entonces eso se llama el peak water. Básicamente, cuando se alcanza la máxima contribución del glaciar y luego de eso comienza a decaer. Y lo que se observa en la literatura, este es un estudio más o menos fundacional, que es de Husan Hock del 2018, es que la fecha del peak water, como vemos en estos colores, en esta grilla de color en el mapa, ¿no es cierto? En algunos casos ya ocurrió o está ocurriendo. Por ejemplo, en esta zona, según este estudio, está ocurriendo alrededor del 2000, 2010,
¿no es cierto?, en los Andes, en Norteamérica también, y en algunos casos, como en Asia, que vamos a estudiamos harto en esta investigación, va a ocurrir en las siguientes décadas, aproximadamente el 2040, 2050 en adelante. ¿Qué significa eso? Que los glaciares de los Andes, la contribución máxima que vamos a recibir de ellos en términos de agua, ya la estamos recibiendo ahora, o ya la recibimos y estamos en declive, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que queremos estudiar, cómo ese cambio de pic y declive afecta la escasez hídrica o la producción agrícola. Eso es básicamente la pregunta. ¿Qué es lo que está acá, ¿no es cierto? Lo más importante de esto es, la pregunta implica un fenómeno natural y un fenómeno humano, ¿no es cierto? Tenemos en los glaciares el balance hídrico y aparte el efecto que eso tiene en nuestra actividad agrícola o en nuestro consumo de agua. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Ocupamos tres modelos. Uno que se llama el OGGM, que es el Open Global Glacier Model, que básicamente nos sirve para modelar los glaciares. Cómo los glaciares responden al cambio climático. Y ocupamos el modelo que se llama OGGM. Después utilizamos otro modelo que está acá abajito, que se llama Chantos, que nos sirve para calcular el balance hídrico de las cuencas. Básicamente, cómo cambia el balance hídrico de una cuenca en función de tanto lo que pasa con los glaciares, pero también qué es lo que pasa con otros forzantes. Por ejemplo, la precipitación, la evapotranspiración, etcétera. Y después, la pregunta del millón, o la pregunta final de estos trabajos es, ¿qué pasa con los humanos? ¿Cómo respondemos a este cambio? Y para eso usamos un modelo que se llama GCAM, que es un modelo económico, que lo que intenta hacer es un poco simular la respuesta económica que tienen los agentes en base a la disponibilidad de agua. Por ejemplo, si hay mucha agua, puedo seguir produciendo más, entonces la actividad agrícola crece, o si se reduce el agua, la actividad agrícola disminuye. Entonces, para eso usamos esos tres modelos. OGGM para los glaciares, Chantos para el balance hídrico y GCAM para la economía. ¿Dónde concentramos nuestra investigación? En los Andes y en Asia, y un poquito en esta cuenca del Fraser que está aquí en Canadá. ¿Por qué en estas zonas? Porque son las zonas, según Hudson Hawk, si se acuerdan en esta figurita, son las zonas donde tenemos peak water más o menos en el 2050, o ya estamos viviendo la contribución máxima actualmente. Entonces nos centramos en esas cuencas, en Asia y en los Andes, digamos, del sur, Chile, Argentina y Perú. Esa va a ser nuestra área de estudio. Muy importante es entender que la escala del análisis es muy, muy, muy gruesa. ¿Por qué? Porque el modelo económico que nosotros estamos usando es demasiado grueso, ¿sí? No es un modelo que permita tener resultados a nivel de cuenca, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros analizamos grandes regiones del planeta y no, por ejemplo, una cuenca específica como podría ser Aconcagua, por ejemplo. Entonces tenemos esa limitación, que después vamos a ver en los resultados. Como les decía, el OGGM nos sirve para modelar la respuesta de los glaciares. El Chantos nos permite hacer el balance hídrico, ¿no es cierto?, a nivel de cuenca y a nivel global. Y el GCAM nos permite, es como una simulación de un modelo económico, es la simulación de la economía global, básicamente el GCAM, ¿sí? Entonces tenemos oferta y tenemos demanda de distintos bienes, tenemos mercados y tenemos supuestos de la economía que nos permiten decir y forzar este modelo y decir qué pasaría con la economía global y local en algunas regiones del mundo cuando cambiamos la disponibilidad de agua, ¿sí? ¿Qué pasa con esa actividad económica? Entonces vamos a los resultados. Espero que se entienda un poquito en general, se haya entendido, haya explicado bien esa parte más metodológica. Si tienen dudas de los modelos, obviamente podemos profundizar. Este es el primer artículo que publicamos el año pasado que se centra en Asia y cómo el efecto de este cambio del glaciar afecta a la producción agrícola en específico. Entonces aquí este es un esquema de la modelación, tenemos el Chantos, tenemos el OGGM y tenemos el GCAM. Lo más importante de esta figura es entender cuál es como la cadena causal que nosotros estamos utilizando. El OGGM nos entrega el cambio del glaciar. Si cambia el glaciar, cambia el balance hídrico, ¿no es cierto?, de las cuencas o de la selva que estamos modelando. Eso cambia la disponibilidad de agua superficial
que tiene la cuenca o la región. Y cuando cambia, lo que hace que cuando cambia la disponibilidad superficial, ocupa el agua subterránea o desaliniza el agua. ¿Sí? Estas dos opciones, que es el agua subterránea o de la desalinización, son más caras. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que gastar energía para extraer el agua subterránea o hay que gastar energías para desalinizar. Entonces, la idea que tiene este cama al interior es que como estas dos opciones son más caras, la irrigación es más cara y por lo tanto, en función de las ganancias económicas, los agricultores tomarían la decisión de seguir produciendo o, digamos, dejar de reproducir porque tienen costos de producción más caros. ¿Sí? Esa es la idea. Ese supuesto sirve a nivel global para comparar países, pero no siempre es correcto en todos los casos más particulares. ¿Por qué? Porque no siempre, en todos los casos, en todos los países, se paga por el metro cúbico consumido. ¿No es cierto? Nosotros aquí tenemos un sistema de derechos de agua, ¿no es cierto? Que no es que pagamos por por así decirlo, por la licitación o la concesión de un derecho de aprovechamiento, pero no por cada metro efectivamente consumida. ¿Sí? Entonces es un supuesto más bien metodológico que igual tiene hartas limitaciones en algunos casos más particulares. Pero esa es la lógica, ¿no es cierto? Cambia el agua. Cuando se disminuye el agua superficial, tenemos que sacar de otras fuentes que son más caras y eso genera un impacto en el módulo más económico de GCAM. Y aquí tenemos como la imagen más conceptual de los escenarios que nosotros utilizamos. Sabríamos que si todo se mantiene igual, más o menos, la disponibilidad de agua o la escorrentía de una cuenca seguiría una tendencia histórica, ¿no? ¿No es cierto? Se mantiene la misma tendencia actual, los mismos niveles actuales que esta línea morada, ¿no es cierto? Eh, en contrario, si por ejemplo asumimos un escenario de cambio climático bien severo, lo que nosotros veríamos, solamente digamos en términos de la variación del glaciar, es que de la contribución del glaciar es que esta contribución aumentaría y después bajaría. ¿Sí? Y entre medio tenemos el caso contrafactual que nosotros estamos utilizando, que es, digamos, el glaciar se mantiene según su tendencia histórica, digamos, y lo comparamos con el escenario más severo de cambio climático en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia sería lo que genera el cambio climático, es decir, este aumento de escorrentía y después el declive de escorrentía teóricamente que se podría ver en las zonas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos interesa. ¿Cuánto es el efecto del cambio climático? ¿No es cierto? En relación a la escorrentía glaciar. ¿Sí? ¿Qué es la figura esta? Primero aumenta y después disminuye. Y eso vamos a ver un poquito en los resultados. Aquí justamente estamos viendo los resultados. Entonces aquí están las distintas cuencas. Esto parte en el 75, termina en el 2099, 2100. Y lo que estamos viendo acá es la escorrentía del glaciar anual. Es un promedio móvil de la escorrentía glaciar. En distintas cuencas. Entonces aquí tenemos Chile norte, Salinas Grandes queda en Argentina, Perú, bueno, es Perú, La Puna también queda en Perú, Colorado queda en Argentina, Fraser es Canadá, Amudarya, Tarima Interior e Indus quedan en Asia. Esto, y cada línea representa un modelo particular. Entonces hicimos varios modelos para ver la incertidumbre de los modelos también. ¿Qué significan los resultados? Vemos esta figura del pic y el declive, ¿no es cierto? La escorrentía del glaciar, a medida que aumenta la temperatura de la Tierra, en este escenario de cambio climático, va aumentando, porque va liberando toda esa agua que está ahí guardada, llega a un máximo y luego declive. ¿Sí? Y podemos ver incluso en la América, ¿no es cierto? Digamos, en Chile, en Perú, en Argentina, que este pic es más temprano en algunos casos. Por ejemplo, en La Puna, que es Perú, aquí ya se acabó la pila, parece, del puntero, pero es cerca del 2010, por ejemplo, en Perú. Allá también en Perú, cerca del 2000. Lo que quiere decir que, según estas simulaciones, ya vivimos el pic, ¿sí? Ya pasó el pic de la máxima contribución del glaciar y ahora lo que viene es una bajada de la escorrentía que nosotros obtenemos de los glaciares. Y en Chile estaríamos cerca, ¿no es cierto? 2040, según esas simulaciones, algunas es como la fecha en donde alcanzaríamos ese pic y después lo que nos queda es este declive de contribución del glaciar.
Entonces, el primer resultado que nos encontramos es que vemos esta señal, ¿no es cierto? En nuestros casos de estudio. Tenemos aumento y después disminución. Y esto de Amurdaría, esto ya es un zoom más específico de cómo esto pasa en Asia. La línea punteada es la contribución histórica, el promedio histórico. Entonces, lo que pasa es que es lo que veíamos en la figura conceptual, ¿no es cierto? Estamos, digamos, cerca del promedio, después cuando se empieza a aumentar la temperatura, sube por el promedio de la contribución, o sea, tenemos más recursos hídricos que recibimos del glaciar, para luego caer por debajo del promedio histórico. Esa es la señal que nosotros estamos viendo en estas simulaciones. ¿Y qué pasa con eso? Cambia la disponibilidad de agua total, ¿no es cierto? Entonces, en estas figuras que están centradas en Asia, en Tarim, Indus y Amu Daria, la línea azul es el efecto del cambio climático y la roja es el histórico, por así decirlo. Entonces, lo que se observa es que al principio están muy similares, luego la disponibilidad, digamos, en el escenario de cambio climático aumenta por sobre lo que estaba en el histórico, porque el glaciar está contribuyendo más agua, y luego al final del siglo pasa digamos, se recursan hacia el otro lado. Tenemos menos agua que la histórica, porque el glaciar ya no sigue contribuyendo en lo que contribuía históricamente o bajo ese escenario, ¿sí? Y qué nos importa, digamos, o sea, una de las conclusiones es esa, que es importante, me imagino, y aparte de eso, cómo cambia la productividad agrícola según este modelo. Y lo que vemos acá son distintos cultivos, frutales, fibra, legumbres, oil crops que se ocupan para energía, tubérculos, sugar crops, ¿no es cierto?, que se ocupan para distintos usos. Y esta es la diferencia de los dos escenarios cuando está ocurriendo el pic. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos más agua. ¿Y qué ocurre? La producción agrícola aumenta. ¿Por qué? Porque hay más disponibilidad hídrica. Y luego, cuando ya la contribución baja por debajo de lo histórico, se ve la señal contraria. La producción disminuye entre un 15 o un 20% en algunos casos, en algunos cultivos que son más sensibles a la disponibilidad hídrica, como los fiber crops o los oil crops o el sugar crops, que son de repente más industriales, cultivos más industriales que tiene este modelo. Obviamente, bueno, en términos más críticos, quizás ya las conclusiones podemos ir discutiendo, pero eh, hay varios supuestos también en esta estimación, ¿no es cierto? Si hay más disponibilidad de agua, el modelo reacciona más o menos, no automáticamente, pero reacciona aumentando la producción. Y ese no siempre es así, ¿no es cierto? Hay otros factores que definen cómo se mueve la productividad agrícola. Y lo mismo la diferencia hacia abajo. Pero esos son los resultados que obtenemos como en Asia sobre productividad agrícola, solamente considerando, esto es muy importante, el cambio de la agua superficial. No estamos considerando cómo esto afecta la producción agrícola en términos de temperatura, de plagas, por ejemplo, o de otro tipo de fenómenos que sí están relacionados con el cambio climático. Esto es solo cómo cambia en función del glaciar. Todo lo demás lo mantenemos constante. Ese es uno de los artículos. El segundo fue publicado en enero de este año, parece, sí. Y básicamente nos hacemos otra pregunta que tiene que ver con la escasez hídrica. Y aquí volvemos a incorporar un poquito las cuencas sudamericanas. Y aquí, muy importante hacer una nota más conceptual de los escenarios de cambio climático. Estábamos usando en el artículo anterior este escenario, que es el SCP-585, que es el escenario en donde hay mucha actividad económica global, y lo hacemos en base a combustibles fósiles. Básicamente nos desarrollamos, hay mucha igualdad incluso a nivel como social, pero lo hacemos en base a carbón o petróleo y derivados, ¿no es cierto? Otro escenario que nosotros utilizamos en este artículo es el SCP-3, en donde hay como resurgen las antiguas como desigualdades, por así decirlo, regionales. Se pierde la integración internacional, no hay cooperación, digamos, científica, se pierde digamos, la cooperación desde los países de ingreso alto a los países de ingreso bajo,
hay guerras, digamos, hay conflictos geopolíticos, y aparte nos vamos desarrollando en función de eso, también en base a fósiles, digamos. ¿Por qué? Porque los países se vuelven más autárquicos, según ese supuesto, ese escenario futuro, digamos, supuesto. Y también ocupamos el SCP-1, ¿sí? Que es el más sustentable, donde hay mucho desarrollo económico, hay mucha integración internacional, pero lo hacemos en base a tecnologías más sustentables, ¿sí? Entonces el SCP-1 y el SCP-5 se parecen porque en ambos se desarrolla digamos, la economía y hay mucha equidad y hay mucha integración regional e internacional. El SCP-5 lo hace en base a fósiles y el SCP-1 lo hace en base a energía renovable. En cambio, el SCP-3 significa que hay mucha división internacional y hay mucha competencia por recursos y hay poca integración. Esa es la nota más conceptual de los escenarios que vamos a ver después. Entonces, seguimos con las mismas cuencas en el Asia, ¿no es cierto? Y ahora integramos aquí unas nuevas cuencas en Chile. Y como les decía, la limitación del primer artículo y del estudio en general es que las cuencas son muy grandes, o sea, en verdad no son cuencas las que tiene el modelo, sino que son más bien regiones. Por ejemplo, todo Chile Norte era una región o una cuenca que yo usaba. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un downscaling, mejorar la resolución espacial para poder hablar de esta región de Chaco Concagua y la cuenca del Maipo. Hicimos un zoom en esas dos regiones, en esas dos cuencas, en el caso de Chile. Y el esquema de modelación se mantiene relativamente igual. Lo único que hicimos distinto fue que ahora hicimos un downscaling, mejoramos un poquito la estimación a una grilla de 0,5 grados. ¿Qué quiere decir esto? Es que podemos ver un poquito más detallados los resultados de la simulación espacialmente. Y lo que vemos acá, en una primera instancia, en esta primera columna, son las demandas de agua. ¿Sí? ¿Cómo cambian las demandas de agua en función del escenario entre 2020 y 2100? La línea azul, el escenario más sustentable, la línea naranja, el escenario, el SCP-3, que era como el del conflicto, de poca integración, y el escenario SCP-5 sería este escenario de desarrollo económico muy, muy alto en base a fósiles. Y lo que vemos es que, según estos supuestos futuros, ¿no es cierto?, el escenario que mayor consume agua, o donde crece más la demanda de agua, sería el SCP-3. ¿Por qué? Básicamente es porque los países se vuelven más autárquicos, dependen más de su producción nacional, y eso obviamente va generando de repente ineficiencia en algunos casos, y digamos genera que países que no tienen tanta eficiencia en el consumo de agua comiencen a producir con ese nivel quizás más bajo de eficiencia y poco a poco van subiendo, pero no están al nivel de eficiencia de otros productores, por ejemplo. Aparte de que hay más desigualdad también en ese escenario. Hay otros supuestos de desigualdad económica y de crecimiento de la población que también implican que este escenario sería que tendría un mayor consumo de agua. En la segunda columna vemos los cambios de escorrentía de las cuencas. En casi todos los escenarios de cambio climático, por ejemplo en Chile, en el Maipo y en el Choapa Concagua, tenemos una señal negativa, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos esperar menos disponibilidad de agua superficial bajo escenarios de cambio climático más severos, como el SCP-3 o el SCP-5. Si mantenemos una trayectoria más sustentable, nosotros debiéramos ver una estabilización de la disponibilidad hídrica a los niveles actuales. Eso en general. Y lo que vemos en el último gráfico sería el déficit superficial de agua. O sea, cuánta agua nos falta año a año en función de nuestra demanda. Que es básicamente decir agua superficial en este caso. Es como otra forma de verlo, es decir, cuánta agua deberíamos sacar del agua subterránea o desalinizar. Y lo que se observa acá es que el escenario que genera mayores déficits también es el SCP-3, que es donde hay mayor desigualdad, mayor conflicto. Después el SCP-5,
y después el SCP-1, que básicamente es el escenario más sustentable. Entonces, quizá un mensaje ya adelantando las conclusiones, no es trivial cuál ruta sigamos como humanidad, ¿no es cierto? En algunas rutas económicas futuras, nuestro consumo de agua subterránea y desalinizada aumenta mucho más que si seguimos una ruta más sustentable. Y luego también nos importa el efecto de los glaciares, y lo que vemos en esta figura es el perfil mensual promedio, digamos, de la demanda de agua. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Maipo, Choapa, Concagua, tendemos a consumir más agua de irrigación, por ejemplo, en verano, en los, digamos, épocas más secas del año, que justamente coincide con los meses donde el glaciar, digamos, contribuye más. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hay una coincidencia bien importante entre los meses que más consumimos, por ejemplo, para regadío, etcétera, con los meses en que el glaciar está contribuyendo su aporte al caudal. Y obviamente, bajo escenarios de cambio climático, como lo veíamos al inicio en las primeras figuras, lo que vemos es que hay un pic de, digamos, máximo de contribución para luego de caer. Y lo que vemos efectivamente, aquí se nota un poquitito, ¿no es cierto?, que en escenarios más severos de cambio climático disminuye el aporte de los glaciares, justamente en los meses del año en donde requerimos más agua superficial para, por ejemplo, el regadío u otro tipo de usos. Entonces, para ir como resumiendo los resultados, la primera evidencia que vemos con estos estudios es que hay ocurrencia de este Peak Water Glacier Runoff, de este máximo de contribución y después declive en todas las cuencas analizadas. Entonces es un fenómeno bien robusto que está pasando en la mayoría de las cuencas y en la mayoría de los glaciares. Nosotros, según estas simulaciones, esperaríamos que en los Andes, en nuestro caso, este máximo ocurra antes del 2040 como máximo, si es que ya no ha ocurrido, ¿sí? Más hacia el norte, Perú probablemente ya ocurrió. De hecho, por ejemplo, Venezuela, creo que fue salió una noticia hace un par de años, ¿no es cierto?, que fue el primer país que se quedó sin glaciares, ¿no es cierto? Porque ya tuvo el máximo y después tuvo el declive. Entonces nosotros estamos depende de la simulación, hay mucha incertidumbre igualmente, depende de la precipitación y de los cambios de temperatura, pero debiéramos estar más o menos aproximadamente en este pic en estas décadas. En Asia, esto ocurre un poquito posterior. Entre el 2040 y 2060 debiéramos ver, según estas simulaciones, este pic y después declive. Lo que vemos en el primer artículo es que, claro, cuando ocurre la contribución máxima aumenta la disponibilidad de agua, lo que según el modelo económico aumenta la actividad agrícola, y después vemos esta figura, después que cuando disminuye la disponibilidad de agua, se pierde esa actividad agrícola en el caso de Asia. Sí, el impacto significativo, más significativo de la producción es en Asia, por eso nos centramos en eso. Y el otro mensaje más importante, que yo encuentro más importante, es que el escenario climático, eh, según estas simulaciones, no es tan importante como la trayectoria de consumo de agua. ¿Qué quiere decir eso? Bajo un escenario de cambio climático van a reducirse las precipitaciones, va a aumentar la temperatura, se va a derretir el glaciar, pero la escasez hídrica posible que vamos a tener o que estamos teniendo actualmente depende más de nuestro consumo que de la disponibilidad hídrica o de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener mucho más impacto, por así decirlo, si cambiamos esta trayectoria. Si nos vamos por una trayectoria en donde somos ineficientes en el uso del agua, donde hay mucha desigualdad, etcétera, 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 nuestros déficits de agua van a ser mayores que comparado con el efecto del cambio climático. ¿Sí? Entonces, dos mensajes. Aquí las limitaciones las podemos comentar también. Dos mensajes finales para la política pública que yo mencionaba, bien generales, obviamente. Una era esa. La extracción de agua y el consumo de agua en términos de magnitud es más importante que el efecto del cambio climático para la escasez hídrica. ¿Sí? Entonces, urgen medidas de adaptación que nos permitan
ocupar el agua y utilizarla, digamos, de una manera más eficiente, porque ahí es como, por así decirlo, la mayor oportunidad donde podemos reducir la probabilidad de escasez hídrica está en cómo utilizamos el agua. Y por otro lado, evitar lo más que se pueda la ocurrencia de estos escenarios más severos de cambio climático, en donde vemos este pic y declive de los glaciares, y donde obviamente también contribuye a la generación de condiciones de escasez hídrica o mayor probabilidad de ocurrencia de escasez hídrica. Entonces esos son los dos mensajes en general como de conclusión. Eso. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas, consultas, comentarios, profesor. Sí, a lo mejor me perdí en algún momento, pero ¿por qué el modelo o por qué tu modelo no podría aceptar lo que puede significar el cambio climático? Por un lado, pensando, entre medio mostrabas monográficos, por ejemplo, los periodos de monzón, Ujú. donde tú tienes una variabilidad inmensa dependiendo cómo está la estación de lluvia durante ese tiempo, ¿cierto? Entonces, no entiendo por qué no puedes integrar todo lo que significa el cambio climático para poder ver esas diferencias de una manera quizá más clara. Sí, sí, buena pregunta. ¿Es posible? Sí, pero requeriría más trabajo de lo que ya hicimos. ¿En qué sentido? Nosotros nos preocupamos de cómo el cambio climático afecta el agua superficial. Eso fue nuestro foco. Y para eso tuvimos que hacer toda esta cadena de simulación de glaciares, balance hídrico, eh, para mover esa variable del modelo. Otra variable del modelo que se puede modificar es cómo cambian los rendimientos, por ejemplo, de los cultivos, en función de otros factores. Pero el modelo en sí no tiene una representación física del cultivo, ¿sí? Es una representación económica del sector agrícola. Entonces, obviamente tiene esas limitaciones, de que tiene como inputs que se pueden meter, como los cambios de productividad que pueden ser por otros factores, pero se requiere otra cadena de simulación que tiene que ver con cómo modelamos los distintos cultivos bajo escenarios de temperatura, bla, bla, bla. Eh, lo intentamos, pero era harto trabajo para lo que es, para el tiempo que teníamos para el doctorado. Entonces, por eso no lo integramos todo el efecto del cambio climático, sino solamente lo de los glaciares. Pero es algo que se podría hacer. Sí, yo pensé que era aire acondicionado en la lluvia. No, en la lluvia que parece que se lanza. Dije que está sonando. Oye, muchas gracias. Súper interesante el trabajo y todo lo que implica, ¿no es cierto? Todos los años de trabajo que implica poder llegar a esto. Tengo una duda con estos PIC, porque finalmente los glaciares tienen como una respuesta inversa al déficit hídrico, ¿no es cierto? Y una de las razones que uno entiende eso es por esta acumulación de detritos que se da generalmente en los glaciares, ya sea por black carbon de la ciudad, de todo, que se va acumulando y cuando se va derritiendo, estos detritos van quedando, van generando ciertas capas más oscuras, ¿no es cierto?, que aumenta el nivel de derretimiento. La razón de por qué llega un pic y después disminuye es por un tema de volumen, ya el volumen de agua que se derrite es menor, porque uno esperaría que a lo mejor con este derretimiento se mantenga más o menos constante hasta que ya no exista. ¿Cómo se analiza el tema en relación a esta respuesta inversa al déficit hídrico que tienen los glaciares? Sí, es justamente lo que tú mencionas en términos de superficie y volumen. Ya. ¿Sí? O sea, como que básicamente es la magnitud de la velocidad del cambio que está afectando al glaciar. O sea, no está en equilibrio con su entorno, ¿no es cierto? En términos de balance climático. Entonces, en esos escenarios vamos derritiendo el glaciar, por así decirlo, rápidamente, en una tasa que está siempre en desequilibrio. Y lo que vemos que en ese caso es como esa aceleración. Y después, en el caso de Perú, por ejemplo, lo que se observa en estas simulaciones es desaparición en esa aceleración. Entonces, rápidamente, digamos, crece y después se va a cero. En otros casos, se estabiliza un poco. Pero en estas simulaciones no son la mayoría en ese caso. En Asia puede ser como que, digamos, hay una aceleración y después se genere cierto equilibrio con el entorno en términos climáticos y la contribución se estabilice. Mm. Pero
obviamente, igual es muy importante, este escenario que estamos viendo es el más severo. En el escenario, no puse la figura, o sí quizás puse la figura, pero está oculta. A ver. No, hay otra figura que está por ahí que son escenarios más intermedios. Y ahí se ve estabilización. Pero en este escenario que está ahí en la figura del más extremo, entonces vemos esa figura como de colapso, por así decirlo, de los glaciares. Y efectivamente el modelo que nosotros ocupamos es más sencillo, entonces no considera el albedo o los detritos, ¿no es cierto?, que pueden tener en la superficie del glaciar. Es un modelo más bien sencillo que tiene que ver con el balance climático, cambios de temperatura solamente. Y es bien preocupante porque si uno se va a paper antiguo, no sé, pues Peña, que en los 80, ¿no es cierto?, Peña et al, que hacían una estimación de que en época de sequía, el caudal del río Maipo podía llegar hasta más del 50% solo de aporte glaciar en la época más seca, o sea, en la época más veraniega. Entonces, claro, si va en declive, el impacto que puede tener en la agricultura de muchas cuencas es importante. Claro, y ahí hay una pregunta que algún día me gustaría, o sea, no sé si lo voy a hacer porque por el tiempo obviamente, pero hay una pregunta de tesis quizás para los estudiantes que están acá, que también se la hizo la profesora la Camila Álvarez Garretón, y nosotros pasamos por una mega sequía, ¿no es cierto? Y al parecer estamos pasando por el pic de contribución de los glaciares. ¿Qué hubiese pasado si no tuviéramos esa contribución de los glaciares en la mega sequía? Probablemente la mega sequía hubiera sido mucho más severa, en esa época más seca. Y eso es algo que es interesante, o sea, no sabemos si esta cuenta de ahorro, como de repente le llaman, que son los glaciares en términos de agua, va a estar disponible para las futuras sequías. Entonces eso es algo digamos, no sabemos todavía. Profesor. Muy interesante, muy interesante el trabajo. Pero hablando del factor de buffer basado en el agua disponible en la superficie, ¿ha modelado o ha escuchado la modelación en otras formas de buffer o de protección? Por ejemplo, cambios en vegetación o tipo de suelo, subiendo las montañas, que también pueden afectar agua disponible. Ah, interesante. Yo creo que los modelos que yo utilicé no son capaces de reproducir ese efecto. Y no he escuchado, la verdad, no he escuchado como investigaciones que hagan esos dos. Es como el trade-off entre que cambia la superficie del glaciar y pueden venir otro tipo de superficie y cómo eso afecta el balance hídrico. Yo creo que, bueno, una de las cosas que yo observo que a escala global no tenemos herramientas hidrológicas. Bueno, cuando yo empecé la investigación doctoral no había muchas, ahora hay más que tengan una representación de los glaciares y aparte una representación de otros factores, por ejemplo la vegetación. Como los glaciares eran como en estos modelos globales de hidrológicos globales, los glaciares se asumían que era nieve, no se modelaban por separado. ¿Sí? Entonces no había esa posibilidad técnica de ver como qué pasa con el glaciar y después con otro proceso. Pero ahora sí, digamos, en los últimos 2 años han salido otros modelos que son más complejos. Pero cuando iniciamos esto no estaban disponibles. Ah, pues, sí, diga. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Tomando en consideración un poco lo que es que se realizó en Argentina hace unos meses atrás sobre la modificación de los glaciares que permite la explotación minera dentro de estos sectores, ¿en qué ámbito podría alterar las cuencas chilenas, tomando en consideración de que Argentina y Chile comparten cuenca hídrica? Entonces, si se explotan, también nos afectaría a nosotros y afectaría también las simulaciones que se hicieron en el estudio. Entonces, Sí. Claro, o sea, si hay explotación, obviamente hay que hacer los estudios de evaluación de impacto, ¿no es cierto? Cómo eso puede afectar la superficie del glaciar. Obviamente, si se compromete la estructura quizás más geológica del glaciar y se va destruyendo, por ejemplo, lo que veríamos acá se acelera, ¿no es cierto? O sea, el pic o la contribución disminuiría, ¿cierto? Porque el glaciar se fragmenta, quizás se derrite más rápido o se desplaza hacia abajo, ¿no es cierto? Y se pierde esa capa. Entonces lo que veríamos en esta simulación es que ese pic y ese declive sería más rápido. En términos de lo transnacional, ahí depende de la cuenca, ¿no es cierto? No en todos casos o sea, podemos tener glaciares compartidos, pero no en todos los casos tenemos quizás como
eh, conflictos o polémicas en términos de que el glaciar esté posicionado para Argentina y, digamos, la contribución sea hacia Chile. Entonces ahí es más como caso a caso. No tengo, digamos, la cifra, no lo he estudiado, digamos, en términos de si tenemos cuánto de ese tipo de situaciones tenemos, digamos, como de cuántos glaciares están ubicados en Argentina y contribuyen a la cuenca chilena. Pues habría que hacer interesante ese estudio, como hay toda una línea de gobernanza del agua transnacional, que digamos, muy interesante de cómo los países se ponen de acuerdo por los recursos hídricos. Pero no tengo, digamos, la cifra de cuántas situaciones de ese tipo tenemos. Pero tal vez poder aportar en el IPCC, en el reporte especial de criósfera y océanos, se aborda el tema de la gobernanza de los glaciares justamente porque por el derretimiento de glaciares la actividad minera también ha subido más y por lo tanto ha llegado a zonas que antes no accedía y eso ha abierto en todos los países, en Canadá, en muchos países, esta discusión que se abrió en Chile con el caso Pascualama, que era se afectaban glaciares que estaban al límite y una de las cosas que no se ha analizado suficientemente son los modelos de dispersión que se generan por la actividad minera y que eso puede provocar, si bien a lo mejor no en la afectación de un glaciar, sí el levantamiento de este detrito que hablábamos, puede generar una mayor capa de detritos más oscuras sobre los glaciares y con eso aumentar el derretimiento porque generalmente son actividades que están en las altas cumbres, en la divisoria de agua y eso, claro, ahí puede haber un efecto, pero claro, no hay estudios que indiquen cuando se trabajó el proyecto de ley de protección de glaciares, uno de los argumentos de quienes estaban en contra de la protección era que los glaciares tenían que demostrar que no estaban, que estaban realmente aportando a la cuenca. Y la conclusión técnica fue que si nos ponemos a estudiar eso, nos podemos pasar 100 años estudiándolo para determinar cada glaciar a qué cuenca está aportando, porque justamente no hay información ni evidencia suficiente de eso. Bien, Profe, estaba muy interesante su presentación gracias. y pienso que es importante a todos nosotros como ser conscientes y responsables del uso del agua porque me cuesta realmente imaginar un Chile sin glaciares. Y por eso también es importante eso de actuar y legislar al respecto. Y en función del modelamiento del esquema de modelación integrada de los glaciares, tenía como dudas en las variables o los factores que mete en la ecuación para poder realizar esta modelación. Ujú. Y ahora hablando también con el tema transnacional, ¿cómo, qué variables o factores metería usted a la ecuación para hacer una modelación integrada tomando todos los factores vegetacionales, los factores geopolíticos con Argentina, Ujú. los factores de relieve, para finalmente tomar una buena decisión y decir, ya, este es el camino a seguir para lograr los objetivos que tenemos? Claro. Sí, yo, si alguien me dice, vengo a hacer una memoria sobre esto, por ejemplo, una investigación, yo le diría, no ocupe lo que yo ocupe. ¿Por qué? Porque básicamente este enfoque es muy global, es como a nivel planeta. Y cuando lo vemos a nivel planeta, perdemos detalles, ¿no es cierto? Porque es muy difícil modelar todos los procesos humanos con esa escala. Entonces hay que irse a lo más específico, ¿no es cierto? ¿Y qué haría yo? Obviamente ocuparía un modelo hidrológico que genere, por ejemplo, que tenga los procesos, o sea, ojalá todos los procesos, digamos, la vegetación, el suelo, la infiltración, los glaciares, digamos, embalse, consumo de agua, ¿no es cierto? Digamos, extracciones de agua, etcétera. Y la segunda parte de la pregunta es la más difícil. Nosotros tenemos muy pocos modelos para, digamos, simular la conducta humana, ¿no es cierto? Para la conducta humana solamente lo podemos traducir a economía. Esa es como nuestra forma de modelar, simular la conducta humana. Es muy difícil simular otro tipo de conductas, ¿no es cierto? Más políticas o más que dependen digamos, de otros factores que son mucho más complejos. Entonces, quizás ahí utilizaría eh, modelos más que hemos utilizado de repente en ciertos estudios, como modelos gráficos, que también lo estamos viendo en la clínica 1B también con el profe Andrés, que son modelos más semi-cuantitativos, ¿no es cierto? Que te permiten hablar de fenómenos más complejos, pero que no se traducen en economía.
que este modelo que nosotros ocupamos es un modelo económico, son actores económicos. Y sabemos que los humanos no solo somos actores económicos, ¿no es cierto? No solo nos movemos por interés económico, también tenemos otras motivaciones. Entonces, como para cerrar, es como ocupar metodologías más específicas que las que yo ocupé, porque esta es como demasiado grueso para tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más? Sí, diga. Buenas tardes, profesor. Igual que todos, también agradecerle como su investigación y lo que presentó. Yo quería irme un poco enfocado como de las discusiones que usted entregó en lo que respecta a lo que son los glaciares. eh, si bien no son muy adelantadores porque estamos como llegando a este pic y se enfocó netamente con lo que es agricultura y economía y no englobó como quizás los otros factores por lo que mencionó. Pero entonces, según su punto de vista, ¿qué es lo que quedaría al fin y al cabo como por hacer? Porque si bien dijo que quedaban como medidas en el uso eficiente como del agua, queda como al fin y al cabo en quién lo quiera ocupar. Entonces, si alguien como que viene y no toma en cuenta de que existe realmente este pic y dice, no, no nos va a existir o quizás vamos a tener como este periodo para poder hacer algo, ¿qué es lo que usted dice que al fin y al cabo puede resultar lo mejor o lo posible para que no lleguen a estos picos o estos picos quizás se alarguen en el tiempo o quizás no necesariamente perdamos como los glaciares? Claro. Sí, ahí quizás hacer el disclaimer que comúnmente las evaluaciones de riesgo, que es lo que yo me dedico un poco, son las más pesimistas. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos como desde el principio precautorio. Nosotros hacemos evaluaciones de riesgos para el peor escenario disponible o plausible para efectivamente como ver qué podría pasar si hacemos todo mal. Sí, por eso quizás el mensaje es bien poco alentador. Ahora, personalmente yo también soy más pesimista, pero más allá de eso, sí hay simulaciones, sí hay escenarios en donde el pic no ocurre, o ocurre y después se estabiliza. ¿Cuáles son esos escenarios los más sustentables, donde efectivamente hacemos una transformación de combustibles fósiles a energía renovable aceleradamente, efectivamente? eh, entonces, no en todos los escenarios ocurre el pic y la desaparición, ¿sí? Esos son los escenarios que nosotros ocupamos para el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos responder la pregunta: ¿qué pasaría si pasa lo peor? Que es el principio precautorio, ¿no es cierto? Que rige un poquito estas evaluaciones. Pero en otros escenarios, que son más alentadores, más optimistas, este pico ocurre un poquito y después se estabiliza. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hacer políticas de transformación de nuestra matriz energética, de nuestro hábito y de nuestro consumo, que evite esos escenarios más drásticos. ¿Tenemos tiempo? Sí, poco, sí, pero hay tiempo todavía, como para hacer esa transformación. Dígame. ¿Qué tan rápido tendríamos que actuar? Bueno, no sé si están familiarizados con un gráfico, no sé cómo se llama, pero hay un gráfico que muestra las trayectorias que debiéramos tomar en función del año en que nos posicionamos. ¿No es cierto? Y si, por ejemplo, cada año que avanzamos, la curva debería ser más, de reducción de emisiones debería ser más rápida. Ahora estamos en una curva que debiera ser así más o menos. O sea, deberíamos reducir las emisiones muy velozmente. Eso. Lamentablemente, hay tiempo todavía, nos estamos quedando sin tiempo, sí, pero hay tiempo todavía. Gracias. Ok, en honor al tiempo, entonces te quiero dar las gracias por el seminario. Vamos a tener un café, así que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerla, podemos conversar un poquito afuera. Disculpe, es que se me había olvidado que queríamos pasar un comercial con Marco para el magíster de gestión se llama Gestren, donde yo soy profesor, Marco también es parte y también creo que Roxana también es profesora. Para los estudiantes que vinieron hoy día y quieran seguir un posgrado, digamos, para el futuro y quieran tratar estos temas que quizás mezclan lo natural y lo humano, digamos, y la gestión, está el Gestren como oportunidad de continuidad. Eh, entonces, está este equipo, digamos, que trata de mezclar lo humano y lo natural. No sé si el Marco quisiera decir algo más. Sabemos que las postulaciones de continuidad son más a final de año, pero para el futuro o para este año
todavía tienen tiempo de pensar las opciones de continuidad. Sí, ya que me está tirando la palabra, sí, muy brevemente, para los que no lo conozcan, porque resulta que hemos hecho un diagnóstico, nos damos cuenta que no todo el mundo conoce bastante los programas que ofrecemos en Magíster. El programa se enfoca y se orienta, cambio de slide, a justamente comprender y un poquito una continuidad de todo lo que se aprende en la carrera de recursos, pero con un foco mucho más interdisciplinario y mucho más orientado a nivel de magíster. Entonces, hacer investigaciones y tesis que son mucho más profunda de lo que uno podría hacer en la memoria. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado de varios memoristas que querían hacer memoria, pero era demasiado. Dije, no, esto no es la memoria, ¿por qué no lo hacía vía tesis? Porque de otra forma tenía más tiempo de hacer algo más profundo. El magíster tiene este enfoque interdisciplinario, tiene este enfoque complejo, donde lo que se busca son 4 líneas de investigación: una en sociedad, cultura y sistemas de gobernanza, uno en sistema productivo y económico sustentable, uno en sistema biogeofísico y uno en resiliencia territorial. Por lo tanto, todo lo que hemos visto aquí de alguna forma entra, y de hecho las tesis son muy diversas, y por lo tanto ese es uno de los grandes aprendizajes que se puede tener. Hoy día, pero solo hoy día, tiene en este momento horario diurno con dedicación exclusiva y una estructura basada un poco en el ciclo de gestión completo, pero estamos estudiando cambio para el próximo año que le vamos a informar prontamente para ver si quizá pasamos a una modalidad híbrida, semi-vespertina, semi-online, para poder también dar el espacio que sea más interdisciplinario con otras carreras, muy prontamente de ser informado, pero también hemos estado escuchando, porque las generaciones pasadas nos indicaron que con el cambio de malla hay varios aprendizajes que se dieron en términos de que el magíster tiene que dar más de lo que la carrera ya da, y efectivamente la carrera, como ha ido modificando, se ha ido creando la carrera, una malla nueva que tiene mucho más elementos también de diagnóstico e intervención. Así también el magíster se está actualizando para ser más alineado, para avanzar un paso más allá de eso, pero también dando estos otros elementos interdisciplinarios. Bueno, aquí estamos el comité académico, en que estoy yo y los profesores Jorge Pérez, Guillermo Tapa y Manuel Paneque, pero además tenemos un claustro bien grande. Hoy día solo 330% de mujeres, pero lo estamos ampliando porque creemos también que el compromiso de tener eso y un compromiso de igualdad en género es muy importante en eso, pero tenemos muchos profesores de otras facultades, y eso es importante porque nos permite esa diversidad, por ejemplo, de arquitectura, urbanismo, de ciencia física, matemática, de ciencias sociales, etcétera. Y bueno, el mensaje grande que damos en conjunto es que gestionen el futuro, porque los recursos naturales renovables y la forma en que lo podemos gestionar de manera sostenible son fundamentales. Por lo tanto, espero verlos todos, porque queremos un año que venga muy bien. Eso, gracias. Muchas gracias. Gracias. Recuerda a los estudiantes de pasar el código QR, por favor, y los